La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Venciendo el Egoísmo. ¿Cómo le va? Qué alegría seguir juntos en este tiempo especial en Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Primera Samuel. Ya los personajes han ido pasando a lo largo del tiempo. Y en este capítulo 14 que nos toca hoy, desde el versículo 24, vamos a estar viendo un contraste entre el carácter del rey Saúl y su hijo Jonatán. Te invito a que busques en tu Biblia el capítulo 14 de Primera Samuel. Nuestro título es Venciendo el Egoísmo. Así que vamos a leer Primera Samuel, capítulo 14, versículo 24. Dice la Biblia así: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciese llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído su padre que había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho juramentar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomando ovejas, vacas, becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo comió con sangre. Y dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora aquí una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos el pueblo, y decidle que traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl un altar a Jehová, y este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregaré en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido el pecado hoy, porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y dijo Saúl: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces dijo Saúl a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que echó esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así libró el pueblo de morir a Jonatán. Nuestro título es
venciendo el egoísmo. Y antes de entrar en este relato que hemos leído, y que no es más que una radiografía del corazón egoísta de Saúl, y vamos a ver a través de este relato cómo nosotros luchamos con nuestro egoísmo, los males que esto trae en nuestra vida, el terrible pecado y mal que es el egoísmo tomando una vida, pero también el antídoto que la palabra de Dios nos da para vencer el egoísmo. Vivimos en un tiempo de posmodernidad donde hay una cultura de hacer lo que sentís, de apatía al dolor ajeno. Hoy los médicos de la salud mental aconsejan todo el tiempo a las personas que hagan lo que sientan, aun cuando eso signifique romper su matrimonio, abandonar las responsabilidades. El punto es que yo me sienta bien, el punto es centrado en mí mismo, el punto es vivir sintiendo lo mejor para mí. Sin duda, es un boom de apatía y de egoísmo. De hecho, el gran negocio de la estética está demostrando cómo la cultura del yo y de hacernos sentir bien domina el pensamiento. Bueno, sin duda todo esto ha traído tremendos problemas en el cristianismo. Muchos de nosotros vivimos un cristianismo egoísta, un cristianismo en el cual nosotros somos el foco y no Cristo. Y cuando eso pasa en la vida de un cristiano, probablemente influenciado por este sistema posmoderno, empezamos a perder completamente la visión que el mismo Señor Jesucristo intentó impartir en sus discípulos. El mismo Señor Jesucristo habló de que Él no era el centro, que Él había venido para servir y no ser servido, y dar su vida en rescate por muchos. Durante los años de su ministerio terrenal trabajó en el corazón de sus discípulos para vencer toda esa lucha de egoísmo. El mismo tiempo, aquella semana tremenda, la final de la crucifixión, tuvo que luchar contra los propios discípulos que se preguntaban ¿quién habría de ser el mayor? ¿Quién tendría un lugar de privilegio en el cielo? El egoísmo. Claro, el egoísmo es un mal terrible. Por egoísmo perdemos la pasión por las almas. Por egoísmo enfrentamos nuestra vida y nuestro ministerio con otros consiervos y entramos en competencias ministeriales. Por egoísmo muchas veces abandonamos la misión y el ejercicio de los dones para servir a Cristo y nos centramos en una vida que se pone como única meta un progreso material y una vida de autosatisfacción. Este capítulo 14 que hemos leído de 1 Samuel nos muestra la gran victoria que Jonatán había tenido, abriendo una brecha en medio del ejército y trayendo una gran victoria en Israel. Pero desde el versículo 24 en adelante comenzamos a ver algunas órdenes que da el rey Saúl desde un corazón profundamente egoísta y que pone en apuros al pueblo, llevándolo a un punto de desfallecer. El versículo 28 nos indica esto por el tremendo hambre que tenían. Habían luchado todo el día, necesitaban ingerir alimentos y Saúl un poco estratégicamente da la orden y habla de que sería maldito quien la desobedezca, de que no podían probar bocado hasta que no terminen de destruir a sus enemigos. Entran en medio del bosque, encuentran allí mucha miel que corría, versículo 26, y podían tomar la miel y sentir que la fuerza les volvía, como ocurrió en el caso de Jonatán. El egoísmo de Saúl sigue aumentando cuando de pronto finalmente tiene que llegar a quitar esta ordenanza, porque el pueblo mismo en la desesperación toma los animales y come sangre, lo cual estaba tremendamente prohibido en la ley. Levítico 17 habla del juicio que vendría de parte de Dios de aquellos que comerían con sangre, así que hace rodar una gran piedra y todos traen los animales, lo van degollando para poder comer. Pero su egoísmo sigue adelante y habla de perseguir a los filisteos de noche para saquear su campamento. El pueblo no había comido en todo el día, no había dormido la noche anterior, estaban exhaustos, pero el egoísmo de Saúl no consideraba ni la integridad física del pueblo, ni tenía compasión por la persona. Pero sin duda, el clímax del corazón egoísta de Saúl llega cuando se entera que su propio hijo, Jonatán,
sin saber de su orden, había consumido miel, se habían aclarado los ojos. Lo pone delante del pueblo, finalmente pregunta qué había hecho. Jonatán confiesa, no niega y decide que tenía que morir, su propio hijo. El extremo del egoísmo, llegar a pensar que no es importante ni la propia vida de su hijo. Finalmente el pueblo lo liberta, versículo 45, hablando de que el mismo Jonatán había sido la herramienta que Dios había utilizado para la salvación del pueblo. Claro, dos corazones bien marcados, el corazón egoísta de Saúl y el corazón compasivo, valiente y amante hacia Dios de su hijo Jonatán. ¿Saben? Cuando uno va a Filipenses capítulo 2, descubre que el apóstol Pablo habla de estos dos corazones. En capítulo 2, versículo 21, el apóstol está allí en Roma, está preso en la cárcel. Es el relato de Hechos capítulo 28, su primer encarcelamiento. Recibe una ofrenda de los filipenses, desea enviar una carta, agradecerles. Busca entre los hermanos de Roma a alguien que pueda llevar este agradecimiento y no encuentra respuesta de nadie, solamente en Timoteo. Y dice en el versículo 21, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí vuelve a hablar de estos dos corazones, el corazón egoísta y el corazón que busca lo que es de Cristo Jesús. Esa frase, todos buscan lo suyo propio, en el original está indicando todos buscan sus intereses personales. El verbo buscar tiene que ver con el enfoque de la vida. ¿Quién tenía un corazón conforme al corazón del Señor? ¿Quién buscaba lo que era de Cristo Jesús? Timoteo. Por eso él agrega y dice en los versículos, no tengo nadie que tan sinceramente se interese por vosotros. El corazón de Timoteo. Claro, el corazón de Saúl era un corazón egoísta. El corazón de los de Roma era un corazón que busca lo suyo propio. Sin duda, el egoísmo lleva a un punto donde las cosas del Señor quedan relegadas y no podemos ver el verdadero sentido de la vida cristiana. Quizá vos me estás escuchando y tenés grandes luchas con el egoísmo. Por el egoísmo no estás dispuesto a servir al Señor. Por el egoísmo vivís una doble vida. Por egoísmo y orgullo no arreglás los conflictos interpersonales que tenés con personas. Por egoísmo guardás de las bendiciones que Dios te da y no estás dispuesto a ofrendar. Por egoísmo orientás la vida a cuestiones temporales y te perdés las cosas eternas. ¡Qué tragedia! Cuando un corazón egoísta como el de Saúl gobierna nuestra vida, porque la perdemos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el antídoto para esta infección del egoísmo? Y en este capítulo 2 de Filipenses yo encuentro 3 antídotos del egoísmo en los cuales la palabra de Dios nos confronta con el ejemplo de Cristo para poder superarlo. Allí en Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, 4 y 5 están los antídotos para el egoísmo. Y son 3. Fíjense, versículo 3, dice el apóstol, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. 3 antídotos para el egoísmo. ¿Cuál es el primero? Estimación divina. Versículo 3 dice, estimando a los demás como superiores a él mismo. El primer antídoto, estimación divina. El segundo, en el versículo 4, enfoque compasivo, no mirando lo suyo propio, sino lo del otro. Enfoque compasivo. Y en tercer lugar, espiritualidad genuina. Versículo 5, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos al primero, estimación divina, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Esto es la valoración que Dios le da a cada persona.
Es un poquito lo que ocurrió allí en la casa de Simón el fariseo, cuando el Señor Jesucristo con aquellos religiosos ve irrumpir a aquella mujer que cae a sus pies y enjuga con sus lágrimas los pies del Señor, y aquellos fariseos que estaban allí decían: si supiera qué clase de mujer es la que le toca. Ellos no estimaban a esta mujer como algo válido, no solamente porque era una mujer de la vida, no solamente porque los maestros de la ley menospreciaban a las mujeres, era pecadora, no había ninguna estimación ni valoración de parte de ellos. Cristo rompe todas estas estructuras y demuestra cómo Dios la estimaba y la valoraba. El apóstol está diciendo, estimando a los demás como superiores a él mismo. Es exactamente lo que Saúl no hizo. No estimó al pueblo, no lo valoró, pensó solamente en él y en las órdenes que él había dado. Es fundamental entender la valoración que Dios le da a las personas cada vez que estamos trabajando con niños en lugares cuyos hogares han sido destructores de sus afectos, niñas que han sido abusadas, jóvenes que han sido golpeados, algunos que han luchado con las adicciones, con la violencia. Y estando en medio de ese tipo de circunstancias y ese tipo de lugares, uno descubre que Dios estima las vidas de tal manera que aquellos que parecían que no podrían tener destino, cuando conocen a Cristo como Salvador, se convierten en antorchas como Juan el Bautista, que arden y alumbran la estimación divina, el potencial que Dios ve en otros. ¿Sabes? Para vencer el egoísmo tenemos que aprender a ver las personas como la ve el Señor. Quizá muchos de nosotros, en lugar de estimar a los demás, por egoísmo nos hemos sentido superiores y hemos sido apáticos como Saúl a lo que Dios valora de las personas. ¿Cuántas personas ha puesto el Señor frente a nosotros y la hemos menospreciado? No les hemos hablado de Cristo, no hemos extendido una mano. ¿Cuántos de nosotros no resolvemos conflictos interpersonales que tenemos postergados porque no estimamos a las personas como Dios las ve? ¿Y cuál es el valor de las personas? La sangre del Señor Jesucristo. Si no podés estimar a alguien, míralo como lo ve Dios. Por eso dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Ese es el precio y la valoración de cada una de las personas. La obra de la cruz nos debe llevar a mirar a todos con estimación divina. Tal vez esto nos ayude a dejar algunos egoísmos, a arreglar algunos conflictos, volver a mirar a las personas con los ojos de Dios. Para vencer el egoísmo, en segundo lugar, necesitamos enfoque compasivo. En el primer punto veíamos la valoración, ahora vemos la compasión. Saúl no tuvo ningún tipo de compasión por su egoísmo. Que se mueran de hambre, habrá pensado. Tienen que seguir igual. No importa que no durmieron en toda la noche. Que vayan y saqueen el campamento. La ausencia de compasión. En Juan capítulo 5 lo vemos al Señor Jesucristo entrando al estanque de Betesda, casa de gracia, y acercándose a un hombre paralítico. Ese era un lugar donde había que mostrar la compasión. Ninguno de nosotros entraría en una ciudad, iríamos a un lugar donde está el dolor, donde está la enfermedad, donde está la queja. Bueno, allí estuvo el Señor. Tenemos que aprender a tener un enfoque compasivo como el mismo Señor Jesucristo lo vio. Por eso cuando el Señor entraba y miraba las multitudes, tenía compasión de ellos porque los miraba como ovejas que no tienen pastor. Una y otra vez trabajó en el corazón de los discípulos para que empiecen a ser compasivos, no solamente con los judíos, sino a aquellas ovejas que no eran de la casa de Israel. ¿Cómo nos cuesta ser compasivos con las personas? Uno se pregunta, ¿dónde debe estar la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que estar donde está el dolor, donde está la necesidad. Más de una vez tenemos que reprogramar nuestras estrategias evangelísticas y pensar, ¿dónde iría el Señor en este tiempo? Y es allí donde tenemos que tener presencia en los hospitales, presencia en los asilos de ancianos, presencia en los orfanatos de los niños, presencia
presencia donde están las personas con adicciones, presencia donde está la necesidad, donde está el dolor, un enfoque compasivo. En cierta oportunidad un joven habló con su pastor y le dijo: yo quiero ir de misionero a la India. Y su pastor le escuchó y le dijo: qué bendición que tengas compasión por el mundo perdido en la India. Pero sabes, antes de ir a la India, tenés que tener compasión por la gente de tu propia ciudad. Así que voy a pedirte que hagas un ejercicio y vamos a orar juntos. Quiero que vayas a la estación central de trenes y en el horario donde la gente sale como hormiga de los trenes, te pares frente a ellos y mires a cada uno que va y viene y sube y baja de los trenes y te repitas una y otra vez: se mueren sin Cristo. Se mueren sin Cristo, y tengas compasión por ellos. Y después te vayas al Colegio Nacional y cuando salgan en multitud los mires a cada uno y te vuelvas a repetir: se mueren sin Cristo, se mueren sin Cristo. Y aprendas a tener un enfoque compasivo por las personas. Claro, necesitamos mirar a las personas con la compasión del Señor. Para eso está la iglesia. Una iglesia que no tiene compasión por el perdido ha perdido totalmente el enfoque cristiano. Han pasado los años y Satanás ha sido, en medio de su estrategia, alguien que en el egoísmo ha hecho que pongamos los ojos en nosotros mismos, miremos los conflictos entre nosotros, nos peleemos, discutamos, no le prediquemos a nadie y perdamos la compasión por las personas. Claro, el egoísmo se vence cuando podemos enfocar nuestra vida y nuestra mirada como el Señor Jesucristo y tener compasión por las multitudes que están como ovejas que no tienen pastor. Decimos estimación divina, decimos enfoque compasivo. En tercer lugar, espiritualidad genuina. Dice Pablo: haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir de humildad. El relato sigue avanzando y dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquel que fue obediente hasta la muerte de cruz, aquel que se humilló hasta lo sumo, aquel que fue hasta el final. El sentir de Cristo, el sentir de humildad. Irremediablemente, el pensamiento nos lleva a Juan 13. En aquella noche en que el Señor Jesucristo había de ser entregado, y el Señor toma el agua, toma el lebrillo, la toalla, y comienza a lavar los pies de los discípulos, enseñando la lección de humildad, enseñando que el corazón egoísta no nos va a servir para nada. El sentir de Saúl era un sentir de orgullo, de egoísmo. Claro, la espiritualidad genuina es sin duda el antídoto para el egoísmo porque nos lleva a cada uno de nosotros a unirnos a Cristo, a contemplar al Señor, al buscarlo en su palabra, al descubrir cada uno de sus pasos, a mirar su obra en la cruz y unidos por el Espíritu a Cristo, empezamos a experimentar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es el sentir de humildad de Cristo que nos lleva a resolver los enfrentamientos que tenemos con los hermanos. ¿Cuántos orgullos nos llevan literalmente a ser como Saúl? Saúl estuvo dispuesto a matar a su propio hijo porque no tenía una espiritualidad genuina. A veces por nuestros egoísmos matamos espiritualmente a muchas personas con nuestras críticas, con nuestras palabras hirientes, con nuestros desprecios. Matamos las oportunidades de evangelizar a los perdidos porque no tenemos el sentir de Cristo. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 2, cuando el apóstol escribe la carta, entre tantas cosas, aborda el problema de dos hermanas, Evodia y Síntique. Dos hermanas que habían sido guerreras del Evangelio, pero estaban enfrentadas. Y el apóstol utiliza el mismo concepto, la espiritualidad genuina. Él dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y en el capítulo 4 dice: sean de un mismo sentir
el que hubo en Cristo Jesús. Les está diciendo que para superar los problemas interpersonales, para superar las diferencias con personas, para poder aprender a perdonar y obedecer el perdón, porque el perdón no se siente, el perdón se obedece. Necesitamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si estás enfrentado con un hermano, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, el orgullo no te lleva a nada. ¿Sabes? Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y estas son las cosas que tenemos que resolver acá para ser coronados allá. Necesitamos tener el sentir de Cristo y humildad. ¿Por qué no tomas la iniciativa? Le pedís en oración al Señor que te ayude a superar tus egoísmos. Y vas vos y pedís perdón. Perdonaos los unos a los otros, dice la palabra, como Cristo os perdonó. Para concluir, el relato nos lleva al contraste, a un Jonatán dispuesto a servir a Dios, a un Jonatán que ha de ser humilde, a un Jonatán que va a aprender a ser segundo cuando llegue David, a un Jonatán que tenía un corazón humilde como el de Cristo. ¿Cómo vencer el egoísmo? Estimando a los demás como los ve Dios, estimación divina, enfocándonos compasivamente como lo hace el Señor, mirando a las multitudes y compadeciéndose de ellas, y con una espiritualidad genuina, uniéndonos en comunión y frescura espiritual para ser humildes como el Señor. Y yo quería concluir con aquel ejemplo de 2 Reyes capítulo 7, versículo 9. Tal vez vos no conozcas el relato, rápidamente te cuento. El ejército sirio había sitiado Israel, había una profunda hambre y había 4 leprosos que deciden pasar al campamento sirio, pensando que habrían de morir en Israel de hambre o en mano de los enemigos. Sin embargo, cuando llegan, Dios había hecho un gran milagro. Había confundido al ejército sirio que se había ido y había dejado todas sus pertenencias. Y llegan y comienzan a comer y a aprovechar todo. Y en un momento, 2 Reyes capítulo 7, versículo 9, reaccionan, pensando en toda la gente que moría de hambre en Israel, y dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y los 4 leprosos vencen su egoísmo y hablan a los israelitas y abren una puerta de bendición. ¿Sabes? Quizá muchos de nosotros hemos vivido un cristianismo egoísta, pero hay una multitud de jóvenes y personas que se mueren sin Cristo, que necesitan que el Evangelio de Jesucristo sea la oportunidad única para salvación. Quizá necesitemos quebrar nuestro egoísmo a los pies de la cruz y decir como estos leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y estamos callando. Mientras hablábamos todo esto, venían nombres a tu mente, personas que hay que pedir perdón. Quizás nuestra propia familia. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos a orar, clamar al Señor y pedirle que nos quite ese corazón que busca lo suyo propio, que nos libre del corazón egoísta de Saúl y ponga un corazón como el de Cristo, un corazón que busca lo que es de Cristo Jesús. Así que voy a invitar que puedas orar conmigo en este tiempo y le pidas al Señor perdón por nuestros egoísmos. Pero quizá me está escuchando un joven, un hombre, una mujer, una señorita, que mientras escucha todo esto dice: ¿cómo puedo cambiar mi vida que está llena de pecado, lejos de Dios? ¿Sabes? La muestra de humildad y de entrega más grande, que es la contracara de todo nuestro egoísmo, ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Allí Dios entregó a su Hijo Jesús por nuestros pecados, murió en la cruz por nuestras maldades, derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, resucitó al tercer día y tiene poder en este tiempo, si tú le abres el corazón, para perdonar todos tus pecados, salvar tu alma y cambiar tu vida. Así que voy a invitarte a que allí donde estás, ores conmigo y le digas al Señor que te perdone y sea tu Salvador. Decile así: Señor, en este tiempo reconozco mi pecado y quiero pedirte que me perdones y que me limpies. Señor Jesús, creo en ti y te recibo como mi Salvador.
Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.